Aún no puedo creerlo, hace no más de 4 horas que hablé con mi padre cuando llegó de trabajar, después de dar por terminado uno de los casos más perturbadores que jamás había visto, como él mismo señala. Y yo sigo pensando que una persona normal no podría cometer tal acto. De lo que estoy hablando es de que mi padre es el jefe del departamento de policías en la pequeña ciudad donde vivimos, y aquí casi nunca ocurre ningún acontecimiento importante. La mayor parte de las veces mi padre recibe llamadas de robos o algún accidente, pero nunca algo grave, hasta hace unos días. Mi padre estaba por terminar un día de trabajo tan rutinario que ya había comenzado a planear las actividades que realizaríamos al comienzo de las vacaciones junto con mis hermanos y mi madre. Pero esta rutina fue interrumpida cuando alrededor de las 11 de la noche, llegó una llamada de emergencia a la estación. Normalmente los encargados de atender el teléfono comienzan el protocolo de una llamada de este tipo, pero esta vez no fue así. La llamada era tan inusual que llamaron a mi padre. El encargado de atender la llamada permanecía tratando de obtener información sobre la persona que estaba al otro lado del teléfono, pero esta solo se limitaba a decir: vengan ahora mismo, ha sido horrible, lo negará todo, quizá se volvió loco, quizá esto solo va empezando. En la estación, los policías y mi padre pensaron que se podía tratar de una broma, ya que la persona que hablaba repetía la misma oración una y otra vez, pero cuando mi padre tomó el teléfono y sin respuesta alguna más que esa, se dispuso a colgarlo, una voz diferente, como de un joven, no mayor de unos 15 años, dijo: por favor, ayúdeme. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Y repitió esa frase unas cuantas veces hasta que se cortó la llamada bruscamente. Esto llamó la atención de todos, ya que de tratarse de una broma, la persona responsable sería sancionada por usar a un menor de edad para una broma, y por supuesto, porque hacer bromas telefónicas a una estación de policías era un delito menor, pero seguía siendo un delito, y como el número provenía de una casa y no un teléfono público, decidieron rastrear la llamada e ir en busca de su origen. Cuando llegaron a la calle donde estaba ubicada la casa de la que provenía la llamada, no tardaron mucho en notar que había un muchacho sentado en la acera, sollozando y balanceándose de atrás para adelante repetidamente. Notaron también que estaba frente a la casa que estaban buscando. Rápidamente pero con precaución se acercaron a él, y todos comenzaron a mirar hacia la casa y sus alrededores, ya que no era algo común ver a alguien así a esas horas de la noche. El joven permanecía en estado de shock mientras repetía la misma frase de la llamada telefónica: yo no lo hice. El joven mantenía la mirada cabizbaja, estaba pálido, y por más que los policías trataban de hacerlo reaccionar, no dejaba de estar en shock ni de repetir esa frase de una manera perturbadora. Mi padre junto a otros policías entraron en la casa cuidadosamente, solo para encontrarse con una casa completamente vacía. Aparentemente era el hogar de una familia, debido a las fotos y el estilo de decoración, pero por más que hablaban esperando una respuesta, nadie contestaba. Avanzaron hacia el interior de las habitaciones, y solamente en una encontraron algo inusual. La habitación era aparentemente el cuarto de los padres, estaba completamente desordenado, pero no como sucio, sino más bien, como si hubiera pasado un tornado por ahí. Pero no solo eso, todas las paredes estaban cubiertas de sangre. Lo extraño es que no había rastro alguno de cadáveres, ni de algún indicio de la o las personas a las que les pertenecía dicha sangre. Al buscar en la habitación solamente se encontraron con un cuchillo de cocina de tamaño mediano, que estaba cubierto también de sangre, el cual dejaron para que los especialistas llegaran e inspeccionaran todo. Después de horas de inspeccionar todo el lugar y sus alrededores, no pudieron encontrar rastro alguno de los familiares, ni de ningún cadáver. La única evidencia que había era el cuchillo cubierto de sangre. El joven fue trasladado primero al hospital para revisar su estado físico, ya que este es el procedimiento rutinario al encontrar a una posible víctima, y también intentaron de muchas formas terminar con su estado de shock, lo cual no lograron. El muchacho estuvo ahí un día completo, pero al descubrir que no tenía ningún tipo de herida, y que su estado de shock no cambiaba, decidieron llevarlo a la estación de policía, ya que al investigar el cuchillo detenidamente, se descubrió que las huellas dactilares encontradas en él le pertenecían al muchacho, el cual habían descubierto que se llamaba Ernesto. El joven pertenecía a una familia de 4 integrantes: su padre, el señor Francisco, su madre, la señora Patricia, y su hermano menor de 7 años Luis. Al llegar, lo trasladaron rápidamente a la sala de interrogación, donde comenzaron a formularle preguntas acerca de los acontecimientos ocurridos un día atrás.
Pasaron varias horas y nadie podía hacerlo contestar alguna de las preguntas, por lo cual mi padre tuvo que intervenir, y justamente en el momento en el que entró a la sala de interrogaciones, ese muchacho dejó de mirar hacia abajo y volteó de forma rápida y agitada hacia la puerta, manteniendo una mirada penetrante hacia mi padre. Pasaron solo unos cuantos segundos de silencio, hasta que mi padre se sentó frente a la mesa donde estaba Ernesto, y le dijo de manera tranquila y concisa: mira, hijo, nadie aquí te está acusando de nada, simplemente necesitamos que reacciones y nos digas qué fue lo que sucedió. ¿En verdad quieres saberlo, oficial?, dijo Ernesto mientras sostenía una sonrisa tétrica en su rostro, una sonrisa que simplemente no era normal en un momento así. A pesar de este inusual comportamiento, mi padre decidió seguir con las preguntas, así que le dijo: sí, es justamente lo que quiero, Ernesto. De pronto, el comportamiento de Ernesto cambió radicalmente, la sonrisa se borró de su rostro y comenzó a llorar, su mirada cambió de amenazadora a una mirada sumisa, pero con miedo, como si estuviera recordando los acontecimientos poco a poco. Paró de llorar y dijo: señor, ya no puedo más. Lo que sea que haya sucedido, no lo pude detener, simplemente no supe qué hacer. Mi padre pensó en tranquilizar al joven, pero, la manera en la que ahora estaba hablando, lo dejó simplemente helado, se sentía una tristeza inmensa, se podía ver que Ernesto sentía un dolor inimaginable, algo que no se le desea a nadie. Momentos después de decir eso, miró de nuevo a mi padre fijamente y comenzó a hablar. Soñé todo, yo soñé cada una de esas cosas, iban pasando, una por una, justamente como las soñé. Y al principio juro que creí que era una coincidencia asombrosa, pero después ya no soñaba acontecimientos simples, comencé a soñar con dolor. Mucho dolor. Dejé de soñar con imágenes, solo soñaba sonidos, el sonido de cada miembro de mi familia rogando por piedad, y gritando de dolor, hasta que finalmente eran silenciados bruscamente. Al principio no comprendí qué estaba pasando, pero me di cuenta de que así como se habían cumplido mis otros sueños, este también lo haría. No sabía cómo decírselo a mi familia, o cómo ayudarlos. Simplemente no sabía qué hacer, no supe, y por mi culpa todo esto sucedió, por mi culpa, por mi cobardía. Mi padre solo me pudo decir que no sabía qué hacer, a pesar de que no creía del todo lo que le iba contando Ernesto, sentía como su piel se erizaba mientras el joven seguía hablando, contando con un gran temor lo que había sucedido. Ernesto mantuvo el silencio por unos cuantos segundos, hasta que se levantó de la silla apresuradamente y golpeó la mesa con sus manos, gritando: yo no lo hice. No fui yo. Los policías que se encontraban ahí, incluyendo a mi padre, rápidamente se acercaron a él para intentar calmarlo, ya que aparentemente estaba entrando en una crisis de ira, pero justo antes de acercarse lo suficiente como para sujetarlo, las luces se apagaron repentinamente. Todos juran haber sentido un escalofrío inmenso, como si recorriera no solamente su cuerpo, sino toda la sala lentamente, hacia donde se encontraba Ernesto. Al encenderse las luces unos segundos después, vieron una de las cosas más perturbadoras que se podrían haber imaginado, las paredes se encontraban igual que en la habitación de los padres, llenas de sangre, con marcas de violencia por todos lados, y esta vez, se encontraban 3 bolsas negras, grandes, como las usadas para tirar basura, las cuales desprendían un olor pútrido. Las 3 estaban alrededor de Ernesto, el cual permanecía parado, con la misma sonrisa endemoniada que había tenido anteriormente, y con el cuchillo en su mano. Todos estaban demasiado sorprendidos como para reaccionar, era algo increíble, algo horripilante y además era imposible, ese cuchillo no estaba en la sala momentos antes, ni tampoco las bolsas negras. Ernesto miró a mi padre de nuevo, y con una voz diferente, la misma voz de la llamada telefónica, la que habló como un adulto, la voz grave como de un anciano, pero un tanto aterradora, dijo: quizá esto solo está empezando. Y el joven deslizó en un movimiento rápido el cuchillo por su garganta. Nadie logró reaccionar a tiempo, estaban demasiado asustados. Y solo vieron cómo Ernesto cayó al suelo desangrándose y perdiendo la vida. Cuando todos reaccionaron, ya era demasiado tarde para intentar salvarle la vida, ya que su muerte era inminente. Pasaron las horas y todos, a pesar de estar en shock por los acontecimientos ocurridos, se llevaron las bolsas a la sala de investigaciones, donde al abrirlas se encontraron con cuerpos cercenados, 3 para ser más preciso. Y si se lo preguntan, no sé si eran los cuerpos de su familia, mi padre no me lo ha dicho, y no quiero preguntárselo, está demasiado aterrorizado por lo que vio.
Mi padre paró de contarme ahí, y me dijo que después hicieron todos los procedimientos necesarios, pero que él pidió irse a casa, estaba demasiado asustado y sorprendido, no podía creer lo que acababa de ver. Sigo sin creerlo, como dije antes, hace solo unas horas mi padre me contó esto. Yo no conocía a ese joven, pero pienso que lo que le ocurrió fue algo perturbador, algo que dudo mucho que haya hecho por sí solo. Sin embargo, ahora mismo estoy asustado, ¿por qué? Se preguntarán, pues, hace unos días tuve un sueño muy inusual, soñé que mi padre llegaba a casa agitado y preocupado. No recuerdo todo el sueño, pero recuerdo muy bien una cosa, el rostro que tenía mi padre, su expresión, tan perturbadora, solo la he visto 2 veces. En ese sueño. Y hoy, mientras hablaba conmigo. Quizá todo esto sea una coincidencia, quizá es una mala broma del destino, no lo sé, pero estoy asustado, no quiero irme a dormir, ¿por qué? Tal vez. Esto solo está comenzando.